Leamos la siguiente noticia. En La Plata, persiguió al ladrón que le había robado la moto y le pegó 2 tiros en las piernas. Otro hecho de inseguridad con un tenso final volvió a impactar a la ciudad de La Plata. Fue este martes cuando un joven de 25 años persiguió y le disparó a un ladrón que le había robado su moto minutos antes. El violento episodio ocurrió en la calle 70 entre 15 y 16, donde 2 ladrones adolescentes robaron una moto Honda mientras el dueño la sacaba de su casa. La víctima intentó frenarlos con gritos y algunos forcejeos. Al ver que escapaban, decidió subirse a su camioneta, una Toyota, y perseguirlos acompañando de su mujer. Fue en la esquina de la calle 19 y 72 donde logró cruzar a los asaltantes. En las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, se ve que uno de los adolescentes deja caer la Honda e intenta escapar corriendo. El ladrón tiene 15 años y recibió 2 disparos. En este bloque analizaremos las causales de justificación. Estos son permisos otorgados por el legislador para cometer hechos típicos en determinadas circunstancias. Funcionan como excepciones a la regla de que todo hecho típico es antijurídico. La ilicitud penal requiere de diferentes niveles: que haya un bien jurídico protegido, que haya realmente una afección a ese bien jurídico protegido, que ese resultado jurídico se pueda imputar objetivamente al hecho típico y que no haya causas de justificación. El ordenamiento jurídico no solo contiene mandatos y prohibiciones, sino que también existen permisos otorgados por el legislador para realizar hechos típicos. Esos permisos tienen como fuente el artículo 34 del Código Penal. ¿Cómo resolveríamos la situación de la persona que persiguió al ladrón que le había robado la moto y le pegó 2 tiros en las piernas? ¿Cabría la aplicación de alguna de las causales de justificación contenidas en el artículo 34 del Código Penal? La legítima defensa es la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada. Las circunstancias deben darse son: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Probablemente encontramos en el caso planteado un exceso en la legítima defensa. El medio defensivo debe usarse para impedir una agresión inminente o para repeler una agresión actual. La defensa que se anticipa es agresión y la defensa tardía es venganza. El artículo 35 del Código Penal establece que el que hubiera excedido los límites impuestos por la ley y por la autoridad o por la necesidad será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Recordemos el caso del bloque número 1. Una persona de 25 años es víctima de un robo, persigue a sus agresores, ambos menores de edad, y termina matando a uno de ellos. La edad de los agresores autores del robo nos indica un presupuesto de la culpabilidad, la madurez mental, ya que por razones políticas criminales el legislador presupone que a la edad que determina la ley no se comprende la criminalidad del acto, por lo que no le es aplicable una pena, sino medidas educativas no penales. La madurez mental es el desenvolvimiento intelectual y volitivo suficiente para comprender la criminalidad del acto ejecutado y dirigir las propias acciones. La culpabilidad es el fundamento para poder responsabilizar personalmente al autor de un hecho típico y antijurídico. Como categoría sistemática, se ubica en el último estrato analítico de la teoría del delito. Como principio constitucional de culpabilidad, lo encontramos en el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. La capacidad de culpabilidad, la imputabilidad, es de contenido mixto, biológico y psicológico. En primer lugar, hablamos de un presupuesto biológico, salud mental. Presupuesto psicológico, efectos psicológicos, axiológicos, normativos sobre el comportamiento. En el artículo 34, inciso 1, identificamos presupuestos biológicos como la insuficiencia de facultades, alteraciones morbosas, estado de inconsciencia. En cuanto a presupuesto psicológico, capacidad de comprensión de la criminalidad y posibilidad de dirección de las acciones.
Desarrollo histórico de la culpabilidad. Encontramos el positivismo jurídico, que da un concepto psicológico de la culpabilidad, definiéndola a la misma como el modo en que el sujeto se relaciona con el hecho. El normativismo realiza un juicio de reproche, el cual implica la posibilidad de actuar de otro modo, que es la viabilidad de motivarse en la norma y actuar como ella lo indica. El finalismo, un juicio valorativo negativo de la voluntad, que es el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. Recordemos la noticia del hecho ocurrido en La Plata. El violento episodio ocurrió en la calle 70 entre 15 y 16, donde los ladrones adolescentes robaron una moto Honda, mientras el dueño lo sacaba de su casa. La víctima intentó frenarlos con gritos y algunos forcejeos. Al ver que escapaban, decidió subirse a su camioneta y perseguirlos. Si analizamos detenidamente el relato, la lesión al bien jurídico, que sería el patrimonio, se produjo. Los gritos y forcejeos no lograron impedir la consumación. En nuestro sistema penal se punen conductas que lesionan bienes jurídicos considerados merecedores de protección y que causan un perjuicio. Analizaremos el iter criminis. En primer lugar veremos la idea, que es una fase interna. El sujeto planea, imagina, decide cómo llevar a cabo su obra. Los pensamientos y las ideas no se castigan, ya que se encuentran amparados por el principio de privacidad consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual brinda una zona de intimidad que no puede ser alcanzado por el poder punitivo del Estado. Luego tenemos los actos preparatorios. Por regla general, no son punibles porque no poseen la virtualidad de poner en peligro el bien jurídico, por ejemplo, la adquisición de los elementos para cometer el delito. Y la consumación. Se produce la efectiva lesión del bien jurídico. Finalmente, el comienzo de ejecución, que son conductas que constituyen actos ciertamente demostrativos de una intención criminosa. A partir de ese momento, el sujeto coloca en peligro al bien jurídico. El artículo 42 del Código Penal contempla la tentativa. Analizaremos sus elementos. El elemento subjetivo es el fin del autor de cometer un delito determinado. La doctrina mayoritaria entiende que la ley solo admite la tentativa dolosa. El elemento objetivo es el comienzo de la ejecución. Para establecer cuándo existe comienzo de ejecución, se han ensayado diversos criterios o teorías. Sumando a los elementos subjetivos y el elemento objetivo, tenemos la falta de consumación, que el autor quiere llegar a la consumación, pero no puede por circunstancias ajenas a su voluntad. Veamos ahora el desistimiento voluntario. El artículo 43 del Código Penal establece que el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. En este caso, a diferencia de lo que sucede en la tentativa, donde el sujeto no puede consumar el resultado aunque sí quiera hacerlo, el sujeto puede consumar el resultado pero no quiere hacerlo. Analicemos nuevamente la noticia que describe el violento episodio realizado por dos personas. Allí podemos comenzar a relacionar el hecho con la idea de la participación, es decir, un hecho en donde intervienen dos o más personas. Varias personas aportan un fragmento al hecho total. Cada una de ellas tendrá una función específica. Respecto a la participación criminal, podemos hablar de un concepto amplio y un concepto restringido. El concepto amplio implica la mera concurrencia de personas en el delito, abarcando a quienes son autores, cómplices o instigadores. En cuanto al concepto restringido, comprende solamente a quienes son cómplices o instigadores, dejando fuera del mismo a quienes son autores o coautores. Veamos ahora principios comunes de la participación criminal en sentido amplio. Exterioridad. El derecho penal solo castiga conductas que al menos pongan en peligro los bienes jurídicos. Comunidad de hecho. Debe existir un hecho en común en el que contribuyan varias personas, siendo esta comunidad de hecho la base de la participación. Convergencia intencional. Para que exista participación, debe existir una contribución consciente hacia un hecho en común.
El artículo 45 del Código Penal conceptualiza la autoría, la coautoría, la participación y la instigación. Valiéndonos de la teoría del dominio del hecho, podremos establecer si una conducta se corresponde con la autoría. Podemos diferenciar tres formas de ser autor. Cuando la totalidad del dominio del hecho se encuentra en manos de una persona, estamos frente a la autoría directa. Cuando el dominio del hecho se encuentra distribuido entre varias personas, decimos que estamos frente a un codominio del hecho. Son casos de coautoría. Si lo que se tiene es el dominio sobre la voluntad de otra persona, estamos frente a casos de autoría mediata. Veamos las escalas penales que contempla el artículo 45 y 46 del Código Penal. Nuestro Código Penal prevé para los autores, coautores, partícipes necesarios e instigadores la escala penal establecida para el delito. Por su parte, los partícipes secundarios o cómplices no necesarios son reprimidos con la escala penal correspondiente al delito disminuida de 1/3 a la mitad. Si la pena fuese de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de 15 a 20 años. Si fuera de prisión perpetua, se aplicará prisión de 10 a 15 años. Deberás analizar la situación presentada a los fines de reconocer e interpretar algunos de los institutos estudiados en el módulo, fundamentalmente causas de justificación, tentativa y participación criminal. Luego realiza un informe teniendo en cuenta los siguientes puntos. ¿Juan se encuentra amparado por alguna justificante? ¿La conducta de Mario constituye tentativa o desistimiento voluntario? ¿Qué tipo de participación tuvo Julio en el robo cometido en casa de Aurelio? Desde el Instituto de la Unidad y Pluralidad Delictiva, la conducta de Julio en orden a las lesiones de María y la muerte del niño, ¿a qué tipo de concurso delictivo se adecua? Justifica tu respuesta. Aquí te presento algunas claves o tips para el desarrollo de la actividad práctica. Realiza una lectura interpretativa y analítica del caso planteado. Identifica sus actores y las acciones desplegadas por ellos. Reconoce las estructuras del delito hasta aquí estudiadas y revisa las lecturas y la bibliografía sugerida del módulo. Resolución. Juan se apodera de un bien mueble ajeno con fuerza en las cosas y ello constituye un robo. Ahora bien, la intención de Juan al apoderarse de la lancha es poner a resguardo a su familia. En este sentido, la norma que regula el estado de necesidad justificante como causa de justificación excluyente de la antijuricidad establece el que causar un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. La conducta de Mario debe ser analizada a la luz del instituto de la tentativa, el que se caracteriza por la intención de cometer un delito cuyo resultado no se concreta por causas ajenas a la voluntad del ejecutante. En este sentido, Mario ingresa a la vivienda de Aurelio con la intención de apoderarse de los bienes existentes en la misma, fin de cometer un delito determinado, es decir, el robo. Y habiendo comenzado su ejecución, su conducta ha puesto en riesgo real e inminente a los bienes de Aurelio, no concreta el robo por causas ajenas a su voluntad. Desiste del robo debido a que escucha ruidos dentro de la casa, lo que lo lleva a pensar que puede haber alguien dentro de la misma. De este modo, su desistimiento no es voluntario, sino que se produce por un factor externo al sujeto. En el caso que nos ocupa, Pedro y Diego tienen el codominio del hecho robo, ya que solo de ellos depende que se produzca el apoderamiento de las cosas. En tanto, Julio no tiene el dominio del hecho, puesto que no se encontraba en la escena del crimen, y solo presta a los autores una ayuda que no es necesaria para que el robo se cometa del modo que se cometió. Ello es así porque Julio se encontraba a 200 metros del lugar en que se cometió el robo, y de ese modo el apoderamiento solo dependía de Pedro y Diego, mientras que su aporte al hecho no fue un aporte esencial para que el hecho se haya cometido de un modo diferente al que se cometió. Por eso su aporte al hecho lo convierte en partícipe secundario.
Por un lado, no existe responsabilidad penal alguna por parte de María en orden a la muerte del niño, ya que en ella se encuentra excluida la acción a causa de desmayo que ocasionó una absoluta ausencia de conciencia. Así, al no haber un mínimo de voluntad reconducente a una acción, no se puede seguir avanzando en el análisis sistemático de la teoría del delito.